buenos días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas para disfrutar la entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, señores, estaremos conversando, ya lo habíamos dicho, con destacado jurista Max Mojica. Con él estaremos abordando todos los temas de coyuntura de actualidad que usted desea conocer. Por supuesto que vamos a hablar acerca de la elección de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Está satisfecho este profesional que le dio seguimiento en aras de la transparencia a una elección altamente cuestionado para muchos sectores o factores reales de poder? Hablaremos de la elección del fiscal general de República, pero también vamos a hablar de los comicios electorales el 3 de febrero del próximo año, donde los salvadoreños vamos a acudir a la urna para elegir quién será el representante por un quinquenio más al frente del Ejecutivo. Aguánteme un ratito, primero saludo a Mr. Donut, porque mañana tras mañana hace posible el primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida al licenciado Max Mojica. Max, ¿cómo estás? Muy buenos días, como Gracias, siempre, Sergio, es un placer tenerte en casa. Muy amable, como siempre, gracias por invitar aquí en el ambiente tan bonito de Mr. Donut y bueno, entremos a los temas de actualidad, ¿no? Gracias a ti por hacernos parte de tu agenda. Max, hablemos de la elección súper complicada que se dio de la Sala de lo Constitucional. ¿Y por qué súper complicada? Bueno, porque habían tantos intereses económicos, políticos de por medio, habían partidos políticos que querían poner a su medida una sala, habían políticos con juicios de enriquecimiento ilícito que quieren no protección, impunidad. Max, la pregunta de rigor que yo te tengo que hacer es, luego de 2 semanas de esta sala y haberse reunido ya en Corte Plena, Max, ¿tú estás satisfecho con esta sala? Mira, la realidad es que no. Yo creo que el trabajo se pudo haber hecho mejor. Tal vez podemos contextualizar, ya que pues el tiempo va pasando, los ciudadanos somos de memoria corta y no es una expresión peyorativa, sino que simplemente pues cada uno de nosotros estamos como ubicados o metidos de cabeza en nuestro trabajo, en nuestras empresas, en pagar impuestos, en atender a nuestros hijos. Al final del día pues nos lleva tanta cosa, ¿no? Así que contextualicemos, ¿qué pasó hace 4 meses? Los diputados se tomaron todo el tiempo del mundo para elegir. Si vos te tomás todo el tiempo del mundo para hacer tu trabajo, pues esperaríamos que hagas el mejor de los trabajos posibles. Y tenemos que contrastar entonces con el resultado, con el proceso. ¿Qué pasó durante el proceso? Se crearon unos baremos, una expresión francesa que básicamente lo que quiere decir es calificativos. ¿Qué se calificó? Se calificó experiencia profesional, se calificó capacidad académica, se calificó valores personales, porque lo que queremos es tener al mejor de las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos van a estar llevando los juicios más, digamos, importantes, más trascendentales del país. Ellos van a tener en sus manos la capacidad de perseguir la corrupción, ellos van a tener en sus manos la capacidad de decidir los derechos de los ciudadanos, cómo se interpreta la Constitución, esto, aquello, situaciones tan delicadas eventualmente como el matrimonio entre personas del mismo sexo, situaciones tan delicadas como por ejemplo si una salvadoreña puede decidir o no abortar. Todo esto va a estar en manos de estos 4 magistrados pues, que se han electo. Entonces, los baremos determinaron una serie de calificaciones atribuidas ya a los candidatos en sí mismos. 30 candidatos, 30 perfiles supuestamente filtrados, 15 por FEDAES y 15 por el Consejo Nacional de la Judicatura. Estos 30 fueron los que estaban sujetos a designación, digamos, por parte de la Asamblea Legislativa. Y estos 30 se sometieron a los baremos, es decir, a los análisis. Si nosotros recordamos, estaba una de las personas siendo la piedra de tropiezo de esta elección, que es Sonia Madriz de Cortés, ¿verdad? O Sonia Cortés de Madriz. Esta persona era la última de la calificación de los baremos. Ayer, uno de estos días estaba discutiendo con otro analista desde la perspectiva de que ¿por qué a Sonia se le habían puesto las peores calificaciones si no era subjetivo esa calificación? Y pues por supuesto que es subjetiva la calificación, todas las calificaciones son subjetivas, a menos que te estén calificando matemáticas. Todo lo demás es subjetivo, parte de un análisis. A mí me parece esta persona, ¿por qué me parece esta persona? ¿Por qué la creo más capaz? Eso parte de un cierto nivel de subjetividad del que le está haciendo la calificación.
Pero en ese sentido, no obstante existe cierto nivel de subjetividad, el baremo era un indicador del perfil de la persona que yo quiero para el cargo, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, el problema que se dio, la piedra en el zapato, lo que trababa la elección, era que el partido Gana estaba poniendo como condición para dar sus votos a que esta persona se incorporara. Al final de cuentas, esta persona quedó incorporada como la suplente de la doctora Torrento. Esa es otra novedad. Dos cosas acá. No hubo forma de sacarla, esto nos empieza a dar un indicio de cuotas partidarias, porque no se sacó del todo, sino que quedó como suplente. Y punto número 2, se hizo algo que nunca se había hecho en otras elecciones pasadas, que es poner al titular y al suplente directamente para el titular. Antes estaban los titulares y los suplentes, que eran llamados por orden, ¿verdad? En caso de que el titular no estuviera presente. Ahí está mandando un indicio de que el partido Gana, digamos, está esperando de que en caso que la magistrada Torrento se llegue a incapacitar, entre directamente a sustituirla esta persona, pues Sonia Cortés de Madrid, que fue prácticamente su ficha. Ahora tenemos una sala ya conformada. Esperábamos que después de 4 meses de análisis, después de 4 meses de aplicación de baremos, fueran las mejores personas. Pero tenemos una reacción, por ejemplo, del magistrado Carlos Avilés, que sale calificando llamándole engendro al diputado independiente. Pregunto, señores televidentes, amigos ciudadanos, ¿es correcto, está a la altura de un magistrado ocupar una palabra tan despectiva? Porque engendro es un ser viviente en malformación. Una palabra tan despectiva para un diputado de la República. Ya empezamos con una sala con el pie izquierdo, literalmente. Sí, pero lo que pasa, Max, es que no es lo único que ha llamado la atención. De hecho, al momento de dirigirse, luego de haber sido ya embestidos por este cargo, emitió juicio de valor que de pronto tampoco como que no dejó un muy buen sabor de boca. Ahora, yo quiero compartir contigo algo que me llamó muchísimo la atención en torno a ese tema y escuchar un poquito cuáles son tus impresiones. Y es que este diputado no partidario que lo hemos tenido nosotros acá responde: ¿quién será el engendro? ¿Quién fue detenido por la PNC con más de 300 grados en el Alcotés, saliendo de un chupadero e intentó sobornar a la PNC y lo dejó libre por tráfico de influencias, siendo candidato a magistrado, refiriéndose precisamente a este magistrado? Ahora, la pregunta es, si esto no es cierto, ¿por qué no lo demanda? Si no es cierto, ¿por qué no ha respondido negándolo? Y si esto es cierto, ¿cómo es que lo eligieron? Pues sí, lo que pasa es que el problema... La moralidad notoria. El problema que tenemos, Sergio, es que tal vez valdría la pena hablar de un poco de los fake news. No tenemos ninguna constancia, porque el Twitter no es un lugar para estar hablando este tipo de situaciones tan delicadas, porque esto implica, si eso fuera cierto, el magistrado Carlos Avilés, porque que es a quién se refiere, ha violado la ley de tránsito. Si eso fuera cierto, ha violado la ley de ética, pues, y el Código Penal al tratar de sobornar a un agente de la ley, ¿verdad? Y carece, pues, claramente de moralidad notoria. Pero nosotros no podemos, como analistas, y creo que como ciudadanos, darle credibilidad a lo que se diga en un tuit, independientemente que esa expresión venga de un diputado. Porque si eso es así, si él tiene conocimiento cierto de un delito, debería ir a la Fiscalía General de la República a denunciarlo, ¿verdad? Y por otro lado, llama la atención que Carlos Avilés, al haber sido denunciado públicamente en un tuit, ¿por qué no llega a la Fiscalía a denunciarlo por difamación? Aquí podríamos decir que el que calla otorga, ¿verdad? Pero lo que te puedo decir es que después de 4 meses de retraso, Sergio, deberían de haber electo a los mejores candidatos. Y un candidato que se rebaje a estar, o un magistrado que se rebaje a estarle diciendo un engendro a otro funcionario público, deja mucho que desear. Entremos al análisis también de la postura de la doctora Torrento, que yo mismo apoyé en el Centro de Estudios Jurídicos. En el momento en que había sido electa, ella empezó a hablar de que se había abusado el tema de los baremos
que le sirvieron de insumos para su misma elección. Yo creo que también este es un mal mensaje que se le manda a la sociedad civil, porque nosotros como sociedad civil estuvimos impulsando la idea que se utilizaran los baremos, precisamente como una herramienta para poder llegar a una elección de la persona correcta. Cuando se diseñan los baremos, se diseñan en base a los perfiles que tú querés para eso. Si tú vas a contratar a un gerente de ventas, tú tenés el perfil del gerente de ventas. Si tú querés a una persona que venda vehículos, tú tenés el perfil. Si tú querés a un abogado o a un médico, tú tenés ese perfil de contratación. Ese mismo concepto de perfiles se le está tratando de aplicar ahora al funcionariado público. Y decir, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita, extrapolando lo que pasó con los magistrados, lo que pasa con el fiscal general. Están entrevistando ya a candidatos para fiscal. ¿Dónde está el perfil? ¿Qué tipo de gente queremos? ¿Queremos una persona independiente? ¿Lo queremos de moralidad notoria? ¿Queremos una persona libre de vicios? Porque imagínate tener un fiscal general que ocupa drogas o que es alcohólico. ¿Lo queremos a una persona que no haya tenido problemas con la justicia, que esté solvente? ¿Una persona que no tenga problemas fiscales? ¿Una persona que no haya tenido un historial en DICOM? ¿Por qué es importante eso? Porque una persona que tiene necesidades económicas lo hace más sensible a caer en las redes o en las tentaciones que pueden provenir del crimen organizado. Y si no, veamos pues a Luis Martínez, con un historial crediticio, un mal historial crediticio, acabó siendo una persona que cayó, digamos, en la tentación de llegar a negocios turbios, ¿no? Entonces, tenemos que diseñar un perfil del fiscal que queremos. ¿Y cómo podemos estar discutiendo acerca de lo que le conviene al país, de la persona que le conviene al país, Sergio, si los diputados no se han puesto de acuerdo en cuál es la persona que quieren elegir? Pues? O sea, están discutiendo y entrevistando personas sin tener brújula. Para eso sirven los baremos, ¿me entendés? ¿No? Ahora, en el pasado estuvieron en desacuerdo, pero ahora parece que ya los quieren. O sea, ya lo quieren que el baremo. Quieren un baremo. Pero lo quieren después de que lo entrevistaron. No ahora. Entonces, eso lo que pasa es que en la clase política eso es lo que vemos nosotros cuando todas las incongruencias están a la orden del día. En el pasado, tú te recordás cuando la Sala de lo Constitucional planteó el voto por rostro y se fueron hasta la Corte Centroamericana, pero cuando el candidato de ellos, Tony Saca, iba en el Movimiento Unidad, ellos mismos lo fueron a pedir. O sea, esas son las incongruencias de los políticos, ¿verdad?, en los cuales nos hacen caer. Max, quiero conversar contigo sobre un tema que tú acabas de plantear, que es importante. El ex fiscal general de la República, tu opinión, porque está siendo procesado por un mosaico de delitos, de un mosaico de casos que han sido alzados precisamente ya a categoría de vista pública, pero lo que ha dejado petrificada a la gente es quizás no venir a refrendar lo que ya sabíamos, sino que ver con lujo de detalles cómo él mantenía comunicación con Mauricio Funes, con Tony Saca, con el ex empresario Enrique Rice, porque están no solamente las escuchas, sino que el vaciado telefónico que establece día y hora en el cual ellos conversaban, pero él canjeaba impunidad por dinero. De hecho, en la sala en la sección de probidad, él bajo declaración jurada determinó que él recibía $15,000 a 20 de casa presidencial de Mauricio Funes por no investigarlo. Para variar, Funes lo negó. El tema es que en las conversaciones queda establecido que él no quería que lo involucraran ni en la tregua ni en el tema del Chaparral. Tu opinión de alguien que Johnny Ray y Juan Valiente se opusieron y estuvo muy cerca de volver nuevamente a llegar a ser fiscal general de la República. Bueno, y paradójicamente Juan Valiente y Johnny Ray son los grandes ausentes ahora en la Asamblea Legislativa, pero es que el punto es ese. El punto es qué tipo de funcionarios queremos. O sea, cuando nosotros como sociedad civil nos oponemos a las cuotas partidarias es precisamente porque lo que significa, lo que se traduce para el pueblo una cuota partidaria es una politocracia entre cheros. Es decir, yo voy a elegir a mi amigo, sí, no por capacidad. ¿Cómo se llama? Una politocracia entre cheros, pues. Yo le digo cherocracia. Una cherocracia, ¿verdad? ¿Qué es lo que le llega a la mapachada? Entonces, cuando yo tengo a mi chero, que no es por capacidad, que no es por independencia, que no es por su récord profesional, no es por su récord académico, lo que yo estoy haciendo, y específicamente en la Fiscalía General de la República, es garantizar que mi chero no me va a perseguir a mí,
independientemente de lo que yo haga. Al ser humano, esencialmente, uno tiene que ponerle pesos y contrapesos. El ser humano es falible, el ser humano puede caer en tentaciones. Entonces, si el diputado, si el funcionario sabe de que está rodeado de amigos que le van a garantizar impunidad, esa persona no tiene límites. Y ahí sí se aplica el dicho, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, nosotros debemos de garantizar, nosotros debemos como sociedad civil exigir que se garantice de que vamos a elegir a las mejores personas sin vínculos partidarios, precisamente para tener un gobierno con las necesarias características de transparencia que todos estamos esperando. Ahora, vemos nosotros a un ex fiscal que echó mano de barriles relacionados al tema de droga en la Hacienda El Recolado para su bienestar, para remodelar su casa, una casa que la pagó en 3 meses de haber llegado. Vemos una relación de Aldo Parducci, ex secretario privado de la presidencia, del señor Flores, pero ligado al señor Saca. Vemos nosotros también que mandó a sus vehículos, los mandó a blindar, muy personales, que compró propiedades, es decir, él andaba extorsionando a medio mundo para que de pronto lo pudieran reelegir. El actual fiscal para muchos ha sido una agradable sorpresa, una persona que ha ingresado en temas muy sensibles, ha procesado, le guste o no le guste, el señor Funes es el primer presidente procesado y condenado por enriquecimiento ilícito civilmente. El señor Saca, un reo confeso y condenado penalmente, ha entrado en el tema del narcotráfico. Y me llamó muchísimo la atención las palabras de la embajadora Neyms de Estados Unidos en el país, donde dice: queremos a un fiscal honrado. ¿Tu opinión? Mira, definitivamente Douglas Martínez nos ha sorprendido. Douglas Meléndez nos ha sorprendido. Es una persona que yo creo que ha desempeñado un rol que ha mostrado su carácter, porque en estos cargos no solo se busca la academia, no solo se busca la experiencia, sino también el carácter, porque definitivamente se necesita carácter, y lo estoy diciendo para no ocupar la palabra en francés, para perseguir y tocar a personas como Enrique Reis, que es un hombre poderoso en el país, para perseguir y tocar a personas como un expresidente de la República, Elías Antonio Saca, como otro expresidente de la República cuyo partido está en el gobierno, como es Mauricio Funes. Entonces, definitivamente, yo pensaría que Douglas está haciendo, ha hecho méritos, y pensaría yo que dentro de los 30 pues que yo he visto que están postulando, es una de las personas que reúne los mejores requisitos como para poder pensar en una reelección. Se está analizando también, y lo estaba viendo pues en ciertos como comunicados de ciertos analistas, la perspectiva o la posibilidad de que el fiscal pase de 3 a 5 años, porque realmente en 3 años existe un nivel de curva de aprendizaje, existe cierto nivel de planeaciones que se deben de ejecutar, y que 3 años de repente se queda demasiado corto. Bueno, pero pasa por una reforma de rango constitucional primero. Ahora, pero se puede plantear. Lo que pasa es que esto es bien complicado, porque si tú me decís a mí 5 años, yo trabajé en la fiscalía, yo te digo, buenísimo, hay que hacerlo. Lo que pasa es que cuando ves que los ladrones se pueden meter y que podría llegar a 5 años una persona que emule a Luis Martínez, o sea, hasta el diablo se persina para muchos. ¿Tu opinión? Mira, lo que pasa, Sergio, que tiene pros y contras. Para ampliar el plazo, primero tenés que reformar la forma de elección, porque los diputados tienen que elegir al fiscal a quien, porque ellos tienen que elegir a quienes los van a investigar, y no nosotros los abogados, y se acabó. Lo que pasa es que eso es complejo. Ya, mira, has tocado 2 temas. Veamos primero el tema del plazo. Tiene pros y contras. Yo definitivamente creería que si llega un mal fiscal, estaríamos en un problema. Pero ahí también yo te regreso la pregunta. 5 años es el plazo de un presidente, y hemos tenido un pésimo presidente que hemos estado todos los días hincados en maicido esperando que pase el tiempo, porque ¿qué vamos a hacer? Pues son 5 años. ¿Cuál de todos? Porque hemos tenido varios. Bueno, varios expresidentes que hemos estado tronando los dedos esperando que pase el tiempo. Entonces, en ese sentido, hay pros y contras en los plazos. Tampoco no estarías tú de acuerdo que reducir la presidencia a 3 años, porque entonces no harías nada. Entonces, vuelvo y te repito, el tema de los 5 años para ampliar el plazo del fiscal es simplemente para brindar esa curva de aprendizaje
y para permitir que se desarrollen los planes adecuadamente. Sí hay necesidad de reformar las leyes, pero al final de cuentas pues yo creo que es una posibilidad que está sobre la mesa. Lo siguiente que tú mencionabas, que es el tema de modificar la forma de elección. De modificar la forma de elección. Mira, de los funcionarios de segundo grado. Lo que pasa es que, mira, el problema de los funcionarios de segundo grado, Sergio, que pensemos que no va a estar en manos de los diputados. Ahí sí te digo que la solución puede ser mucho peor que la enfermedad. Porque los diputados, teóricamente, deberían de estar eligiendo a los funcionarios de segundo grado en base a baremos de capacidad, en base a academia, en base a meritocracia, en base a moralidad notoria. En ningún momento estoy hablando de emociones, en ningún momento estoy hablando de cuotas partidarias. Esos son defectos de la elección. Pero el punto es que cuando se le quita la capacidad de elección a los diputados, se le tiene que trasladar a alguien. ¿Y quién va a ser ese alguien? Ese alguien va a ser el pueblo. O sea, y si vos vas a estar pensando en que vas a elegir a un funcionario de segundo grado, como se eligen a los demás funcionarios electos por votación popular, se está pensando en hablar de emociones, está pensando en hablar de simpatías, y eso no tiene nada que ver con su capacidad académica. Entonces, ¿cómo se va a presentar un fiscal general? Mire, elíjame a mí porque soy el más simpático. Mire, elíjame a mí porque tengo detrás de mí una maquinaria electoral. Entonces, eso sería muchísimo, muy arriesgado, creo yo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Depurar el proceso de elección dentro de los diputados y obligarlos a que cumplan lo que la ley dice que tienen que cumplir, que no tienen que tener vínculos partidarios, que tienen que tener moralidad notoria, que tienen que tener capacidad comprobada, y eso está reflejado en los baremos. Entonces simplemente necesitamos de los diputados más madurez política para elegir a los funcionarios que le conviene a todo el país. Perfecto, aguántame un ratito, voy a hacer una pausa, pero quiero, por supuesto, compartir con todos ustedes, ser parte de la historia. Y es que usted puede tener vasos coleccionables de Mr. Donut, nuevos vasos térmicos, $4.99 cada uno, y por supuesto usted lo lleva completamente lleno del cafecito que nosotros le servimos todas las mañanas a nuestros invitados, y también por supuesto adquirir este café por el mismo precio, por supuesto usted donde puede degustar café de Mr. Donut. Pausa, volvemos. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Este segmento es gracias a Democracia Salvadoreña, una nueva forma de hacer política en El Salvador.
eso, mil gracias, El Salvador. Max, hablemos de las encuestas. Hemos visto en los últimos días a la Universidad Francisco Gavidia, Tecnológica, Prensa Gráfica, pero también hemos visto una gran cantidad de encuestas de instituciones que prácticamente son desconocidas. Es decir, hemos tenido algo que tradicionalmente lo conocemos de cara a las elecciones, como es poder topar las diferentes redes sociales con encuestas, pero yo a título personal nunca había visto un tema pero tan marcado como ahora. ¿Tu opinión? Bueno, miren, las encuestas vienen siendo una herramienta muy útil, una herramienta indispensable para los asesores de las campañas. En ese sentido, pues se debe tomar en cuenta cada uno de los resultados. No son palabra de Dios, no están escritas en piedra, no significa que lo que diga la encuesta va a ser un fiel reflejo, un reflejo anticipado del resultado final. Ya se ha dicho claramente que la verdadera encuesta es el día de las elecciones. Si nosotros empezamos a analizar las tendencias que han tenido todas las encuestas desde desde nuestra incipiente vida en democracia, casi desde que se tomaron con Freddy Cristiani hasta la fecha, ninguna de ellas ha sido exacta. Lo que han expresado son tendencias, son fotos del momento de un microcosmos que viene siendo pues un muestreo. Hay encuestas que tienen una capacidad, que se desarrollan bajo una capacidad técnica aceptable, hay otras que son absolutamente inaceptables y que hemos visto que nunca le han pegado a los resultados y que sus diferencias han sido en 20 o 30 puntos. En ese sentido, lamento decirlo, pero la encuesta, por ejemplo, de la Universidad Gavidia nunca le ha pegado al dato final de las elecciones. Entonces hay encuestas que por sí mismo deberíamos de desechar como elemento para una obtención y formación de criterio, para una información relevante. Entonces quedémonos con la última encuesta, con la encuesta de la Prensa Gráfica. Le hemos dado muchas vueltas a los resultados de esta encuesta que la acabamos de tener ahorita en noviembre, y los resultados pues deben de ser vistos con lupa y merecen muchos comentarios, porque aparentemente la encuesta tiene algunas deficiencias, Sergio, en términos de la presentación de los resultados. Por un lado, vemos que tiene algunos sesgos en comparación de los candidatos con los partidos políticos. Cuando nosotros vamos a votar, realmente votamos por los partidos políticos. Y cuando llegamos a ese punto, nos damos cuenta que Arena históricamente ha mantenido, en términos de tendencias en encuestas, una aprobación del 30% de la población, más o menos. Los verdaderos resultados diferenciadores son los del FMLN y Gana, donde el gran perdedor, luego de 10 años de gobierno, de un gobierno altamente cuestionado, de un gobierno que ha generado descontentos en términos del sistema de salud nacional por el desabastecimiento en hospitales, de un gobierno que ha sido cuestionado en la forma en que ha tratado a los maestros, a los médicos, un gobierno que ha sido cuestionado en la forma en que están las escuelas, en la forma en que ha tratado a los policías, en la situación general de nuestra economía. Y lo vemos ahora en los resultados de las encuestas, que el Frente tiene una aprobación más baja de su historia, que anda rondando el 13 o 14%. Interesante es contrastar ese dato con la votación más baja que ha tenido el Frente en su historia, que han dado por 538,000 votos respecto a las elecciones de diputados. Cuando contrastamos eso, nos damos cuenta que Arena se ha mantenido, el Frente ha disminuido y Gana ha tenido un efecto de crecimiento. Pero si lo vemos con Gana, lo vemos con el impulso que le ha dado su candidato Nayib Bukele. Nayib Bukele incursionó en Gana no como un candidato, sino que llegó a tomarse el partido. Ha desaparecido los colores, ha desaparecido los logos, ha puesto su propio color, ha puesto su propia simbología, que es la golondrina, y la bandera de Gana prácticamente ha desaparecido. Entonces, vemos a un Gana fortalecido con un outsider que no es de sus propias filas y que lo ha levantado, pero curiosamente está rondando el porcentaje que mantiene Arena. En otras palabras, cuando vemos a los candidatos competir,
las simpatías de Nayib Bukele como candidato preferencial se mantienen. Pero cuando vemos a partidos competir, Arena está parejo a Gana o incluso superior. Hay otros datos que tenemos que confrontar con los resultados de la encuesta de la prensa gráfica, que son las tendencias. La tendencia de Carlos Calleja se ha mantenido al alza, levemente al alza en todo este tiempo de campaña. La tendencia de Nayib Bukele ha tenido un dramático disminución en términos de preferencia de personas. Si lo vemos, por ejemplo, empezamos en enero de 2018 con una tendencia del 70% de aprobación de Nayib Bukele. Y la estamos contrastando ahorita, con una tendencia de preferencia de 30%. Eso es decir, que Nayib Bukele ha estado perdiendo consistentemente un 40% de aprobación en lo que va del 2018. ¿Por qué es relevante analizar este punto? Porque lo tenemos que contrastar con otros eventos históricos políticos en El Salvador. Uno de ellos, por ejemplo, es el evento que ocurrió en la competencia Norman Quijano y el profesor Sánchez Serén. Norman Quijano es el candidato preferido y empezó con una tendencia de preferencia de arriba del 40%, versus una de Sánchez Serén superior al 12-13%. Pero ¿quién acabó ganando? El profesor Sánchez Serén. Es decir, el candidato que presenta preferencias, en una encuesta no está escrito en piedra. Aquí nadie se puede dormir, nadie se puede quedar diciendo, bueno, todas las encuestas me dan a mí el gane, todas las encuestas me ponen a mí como el preferido, entonces yo ya gané. Para ganar se necesita la mitad de votos más uno y entremos ahorita entonces a un análisis numérico. Más o menos el parque electoral anda de 4,5 millones de votantes. Si analizamos las últimas elecciones, hemos tenido en las elecciones, si no me traiciona la memoria, del 2004, una votación la más baja en la historia. Estamos hablando de 38.3, 38.4% del padrón electoral que votaron. En contraste, tenemos las votaciones más altas, que fueron las votaciones del 2014, que anduvieron alrededor del 67%. Pero poniendo un promedio, en las elecciones típicamente se vota más o menos un 60% del padrón electoral. De este 60% del padrón electoral, en la historia de las votaciones de la historia democrática de El Salvador, tenemos que entre Arena y el FMLN se llevan el 90% de los votos. Entonces, tenemos que analizar ahora qué va a pasar con el partido Gana. Está entrando a romper un bipartidismo histórico. Pareciese ser que ahora Gana necesitaría pasarle por encima al voto duro del Frente en elecciones presidenciales calculado en 750,000 votantes, pasarle por encima al voto duro de Arena calculado en 850,000, 900,000 votantes. El fenómeno Bukele, ya no llamémosle Gana, porque Gana tiene un piso más o menos de 200,000 votantes que se ha mantenido histórico en las presidenciales. El fenómeno Bukele le tendría que adicionar a Gana para ganar en primera vuelta 800,000 votos, lo cual, señores, es matemáticamente imposible si tomamos en cuenta el abstencionismo histórico y el reflejo de no ser o no he decidido que reflejan las encuestas. Para que el fenómeno Bukele Gana logre llegar y superar al Frente, al FMLN, tendría que haber una masiva migración del voto duro de Arena y una masiva migración del voto duro del Frente a Nayib Bukele, lo cual, desde mi perspectiva de analista político, es virtualmente imposible. ¿Cuál es un escenario matemáticamente más probable? El escenario matemático es que al voto duro de Arena se conserve y se le adicione el voto que puede traer la coalición, es decir, el PDC, PCN y DS, más el voto que pueda captar de la sociedad civil, siendo Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo unos candidatos outsiders. Podrían andar llegando a 1.300.000 votos. El Frente tendría muchísima suerte si recupera su voto duro, que podría andar en 800,000 votos. Y viene un partido Gana
que tendría un enorme éxito de levantar su plataforma de 200.000 votos a 600 o 650.000 votos. Si Arena no estuviese en posibilidad de ganar en primera vuelta en ese escenario, entonces la segunda vuelta matemáticamente sería entre Arena y el FMLN. No veo una posibilidad de que Nayib gane en primera vuelta, es matemáticamente casi imposible, y dudo mucho de la posibilidad que Nayib Bukele digámoslo así, se cuele a una segunda vuelta. Esa es mi lectura de las... Ahora, pese en alguna medida a que las encuestas en que te he comentado, de hecho la última de este pasado miércoles 5 de la Universidad Tecnológica, ¿tú crees que el PSA es fluctuante, verdad? Unas favorecen menos que otras, sin embargo, aún así, pese en una segunda vuelta, ¿no lo ves a él como un ganador? Como yo te digo, las encuestas se deben de analizar, porque acordate que tú no vas a llegar a votar a la papeleta por el candidato, vas a llegar a votar a la papeleta por el partido. Y cuando tú analizas el cruce de intención de voto del candidato del partido, incluso la encuesta, pues con resultados tan desfavorables como la prensa gráfica, pone de partido preferencial a Arena sobre Gana. Entonces, aquí el punto es de que la población debe estar claro de que Nayib Bukele genera simpatías, pero también el Mágico González genera simpatías. Y vos no creas al Mágico González de presidente. O sea, vos no simplemente vas a ir a votar por el más simpático. El pueblo, el votante, que no deja de ser racional y no deja de tener sus preferencias, vota por su ideología. Nayib Bukele no está claro qué ideología tiene. Vota por el partido de su preferencia. Nayib Bukele está ubicado en un partido que tiene muy baja preferencia entre los salvadoreños. El ciudadano también vota por la perspectiva de lo que este candidato ofrece, no solo también por las emociones, sino por la perspectiva que este candidato ofrece a nivel de plataforma. Nayib Bukele no tiene ningún tipo de plataforma. Y los ciudadanos también votan por el posible equipo de trabajo. O sea, y decime, ¿qué te ofrece un candidato como Nayib Bukele que ni es orgánico del partido, ni hemos visto personas que lo rodean que sean atractivas para el electorado? Entonces, desde esa perspectiva yo creo que Nayib Bukele es un fenómeno político y definitivamente va a entrar y va a entrar fuerte en estas elecciones, eso es innegable. Pero de que él matemáticamente le den los números para ganar en primera vuelta es imposible. Y que le den los números para colarse en la segunda vuelta, tendría que desplazar al frente o Arena, y en ninguno de los dos escenarios lo veo posible, la verdad. Ok, Max, de cara a los comicios electorales vemos nosotros ahorita que los candidatos no tenemos propuestas todavía concretas. De hecho, es decir, estamos a menos de 58 días para los comicios electorales. Navidad es un tema muerto, nos queda enero y pare de contar, porque ya el 3 de febrero son las elecciones en primera vuelta, y es que hasta este momento no tenemos una propuesta concreta, algo viable. Simple y sencillamente uno se les pregunta lo que a mí me han dicho todas las elecciones que he visto per seculum in seculorum, por los siglos de los siglos, cuando me dicen no le vamos a subir a los impuestos, con lo que nosotros tenemos es suficiente, al contrario, voy a quitar esos impuestos. Sí, pero ¿y de dónde los va a sacar? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo lo va a generar? ¿De dónde va a sacar dinero, por ejemplo, para pagar 1.400 millones de dólares el próximo mes de julio? Si usted resulta ser, de julio del 2019, si usted resulta ser electo, deme concretamente elementos de dónde. Y el tema es que vemos a 4 candidatos que hoy por hoy no nos presentan un tema muy concreto. Alguien me puede decir, mira, todavía hace falta a 68 días para los comicios electorales y no presentar un plan, una hoja de ruta. Bueno, alguien me podría decir, todavía hace falta, si el profesor Salvador Sánchez Serén ya va a terminar su quinquenio y jamás presentó una hoja de ruta. ¿Tu opinión? Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que el salvadoreño ha ido evolucionando. Como sociedad civil hemos ido volviéndonos cada vez más exigentes de la clase política. Lo que tú estás diciendo no es algo nuevo. O sea, realmente la sociedad civil lo ha dicho en muchos foros, los tanques de pensamiento lo han exigido en muchos foros, los periódicos, los medios de comunicación, los medios televisivos lo han dicho y han sostenido, necesitamos oír plataformas, necesitamos oír propuestas.
Tradicionalmente, las elecciones se ganan mediante emociones, o se han ganado mediante emociones, apelando a la ideología, apelando a los colores partidarios. El expresidente Mauricio Funes nos sacó un par de ancianos llorando. Entonces, el político y los cuerpos políticos tratan de llegar al electorado a tocarle no la parte frontal, digamos, del cerebro, sino las emociones. Llegar al corazón y que usted vote arrastrado por algo. Yo creo que ya hemos experimentado a dónde nos lleva como país el hecho de estar votando a nivel emocional, el hecho de estar votando porque este macho es mi mula, ideológicamente hablando. Ahora lo que nosotros necesitamos es ver, si tenemos un país tan complicado, que hemos perdido el control territorial, que están nuestras finanzas públicas en la calle, que no tenemos trabajo, que no tenemos seguridad, necesitamos un candidato que nos diga cómo lo va a resolver. No un candidato que solo se pase quejando, un candidato que hable bonito, sino con un candidato que nos explique cuál es su plataforma. Esa explicación de la plataforma no es sexy para el electorado, porque es cansado, muchas personas no les gusta entrar a la academia y a los números, pero la realidad es que es necesario, porque es necesario que alguien nos diga, mira, el problema es este, y así lo vamos a resolver. No que nos describa solo el problema. El diagnóstico todo lo podemos dar y lo podemos dar bien fácil. Ya sabemos que estamos mal en los hospitales, ya sabemos que las escuelas están cayendo, ya sabemos que los policías no tienen armas, ya sabemos que hemos perdido el control territorial. Eso lo sabe cualquiera. ¿Cómo lo vamos a resolver? Eso ya es otra cosa. Entonces, definitivamente, Sergio, creería que en este muy poco tiempo que queda, los candidatos, los tres que tenemos, digamos, voy a excluir a Vamos, porque Vamos no tiene una posibilidad real de ganar, pues, pero no crees que en términos electorales Vamos puede ser definitivo, y te explico por qué. A muchos les da miedo que Vamos se vaya a acercar al partido Arena o a la coalición, y te explico por qué. Porque tiene la posibilidad de delegados. Si ellos llegan a una negociación de poner y llenar los delegados, estaríamos realmente en un grave problema. Aguántame un ratito, voy a una pausa publicitaria, volvemos. Este segmento fue presentado por Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Mr. Donut, la gran variedad. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos, candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Estamos de regreso El Salvador, mil gracias por su preferencia. Recordarle que usted puede ser parte y aprovechar de las ofertas de Mr. Donut, $4.95 únicamente para adquirir el café, que por supuesto solo Mr. Donut le puede dar, al igual
que los vasos térmicos nuevos, coleccionables, como lo son $4.99 y que va lleno del cafecito mismo que degustan todos ustedes al visitar las diferentes agencias de Mr. Donut a lo largo y ancho de nuestro país, y por supuesto que degustan nuestros invitados en la entrevista al punto con Sergio Méndez. Max, estos magistrados, de los 5 que fueron incorporados a la Corte Suprema de Justicia, 4 a la Sala de lo Constitucional y 1 a la Sala de lo Civil, se estrenan con una decisión polémica que ha causado indignación y repudio popular. Como parte de los 15 magistrados en Corte Plena, ante la solicitud de 2 tribunales, pero particularmente el 7º de instrucción de la jurisdicción de San Salvador, en el tema de extradición de Mauricio Funes, ellos deciden establecer una reserva con relación a las deliberaciones, al contrario, Sensun, de la transparencia. ¿Por qué te planteo el tema así? Por una sencilla razón. Tú como abogado es como que vayas donde un juez y que te diga, le voy a dar el fallo, pero no le voy a dar la resolución. Le voy a decir que usted si queda absuelto o condenado, pero no le voy a motivar ni a sustentar. ¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión de eso, Max? Bueno, mira, empecemos a hablar con una palabra que tú dijiste, transparencia. Nosotros estamos como sociedad civil, como ciudadanos, cansados del secretismo. Le estamos pidiendo algo, un favor o algo extraordinario a los magistrados. No, lo que le estamos diciendo es, miren señores, nosotros queremos saber si usted va a dar el voto en contra de que se traiga a un imputado que se ha robado dineros públicos. Queremos saber por qué él va a decir que no. Queremos saber por qué va a dar el voto en contra. ¿Cuál es su razonamiento? ¿Cuál es el sustrato jurídico del contenido de su decisión? ¿Por qué nosotros como ciudadanos que hemos votado por el presidente, que hemos pagado impuestos, impuestos que sirven para pagarle también el salario a los magistrados? ¿Por qué nosotros, que somos verdaderamente el soberano, no vamos a saber cuál es el contenido de las ideas, de las posturas políticas, de las posturas jurídicas, de las posturas personales de esos magistrados? Como le repito, no estamos pidiendo nada extraordinario, no le estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo que se respeten nuestros derechos de conocer cuál es, como lo dijiste tú, Sergio, cuál es la deliberación que entre ustedes tomaron y deducir responsabilidades, porque definitivamente el ciudadano va a ver que alguien que vote no, porque probablemente recibe instrucción de saber quién, para que no se traigan de regreso a Mauricio Funes, entonces el ciudadano va a poder deducir responsabilidades y saber a qué partido político o a qué individuo no le va a generar su voto de confianza en próximos eventos o en próximas elecciones. Entonces yo sí creo que ese es un muy mal mensaje. Es un muy mal mensaje porque lo que nosotros queremos, lo que la ciudadanía quiere, es transparencia, lo cual no se ha logrado pues en este procedimiento. Ahora, esta no es la primera vez, Max, de lo cual ha sucedido algo con relación a este caso. Ya en el pasado el señor fiscal general dejó establecido de que era sumamente extraño cuando la Interpol, que está compuesta en El Salvador por miembros de la Policía Nacional Civil, mandan una nota a Interpol Lyon, Francia, con 4 renglones únicamente para solicitar la extradición del señor Mauricio Funes, cuando nosotros como abogados vemos sendos comunicados, diferentes piezas sustentando cuál es la motivación, cuál es la resolución, quién la está solicitando esta extradición. Es decir, no ha sido la primera vez en el caso del señor Mauricio Funes. Número 1, pero quiero ir más allá. ¿Cuál es el sabor que a ti te deja cuando semanas atrás vimos a este señor asilado, casi al mejor extorsión de las maras, decirle al PDC, PCN y Gana, si ustedes llegan a reelegir a Douglas Meléndez, yo tengo un amigo, hablando en tercera persona, que va a contar sobre toda la corrupción, los dineros recibidos por parte de estos partidos políticos? ¿Cuál es tu impresión de todo esto? De una persona que está desesperada, que tiene 2 órdenes hoy por hoy de extradición, sendos casos de los que han iniciado una investigación. Bueno, miren, empecemos por algo. Mauricio Funes es un sinvergüenza. Él nos engañó como pueblo, engañó a sus votantes, engañó ofreciéndose como el candidato del cambio,
engañó a su propio partido político, lo convirtió en cómplice de sus fechorías y ahora está actuando como un gángster político y le está diciendo al resto de partidos políticos: no me acusen de mi corrupción porque yo conozco la suya. Eso implica necesariamente dos cosas: que ha dicho de este señor impresentable, aquí la corrupción es un mal endémico. Eso es lo primero que podemos inferir. Y lo segundo, que él desde su ejercicio de la presidencia actuó claramente como un sinvergüenza, porque él, estando como presidente, conocía seguramente la corrupción que probablemente pudieron haber ejercido otros funcionarios, otros políticos, otros diputados, otros integrantes de otros partidos políticos, y se cayó a conveniencia. Es claro que eso sucedió, tan es así pues que tenía un acuerdo con el ex fiscal general ahora que está preso, ¿no? Pero el punto es que nosotros como votantes no nos podemos dar el lujo de olvidar todas esas circunstancias del pasado, porque el populismo ya lo probamos, la sinvergüenzada ya lo probamos, que nos mientan claramente una campaña política ya lo probamos. ¿Y a dónde acabó El Salvador de las manos de Mauricio Funes? Si había corrupción, él la potencializó y la extendió, corrompiendo al sistema político, corrompiendo a las instituciones, empezando por la Fiscalía General de la República, corrompiendo a las instituciones siguiendo por la Corte de Cuentas y llegando pues a un estado casi fallido que el que estamos viviendo hoy, y cito las palabras del arzobispo en ese tema. A eso iba. ¿Cuál es tu opinión de esas palabras del arzobispo Alas, por cuanto ha determinado que estamos muy cerca de un estado fallido? Y no solamente en términos de combate a la criminalidad. Un estado fallido es cuando ya no tiene la capacidad un ente colegiado para sustentarle las condiciones mínimas a un pueblo, ya sea de salud, de educación, de justicia, de combate a la criminalidad, de tutela a los derechos jurídicamente vulnerados, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión sobre el comentario de Monseñor es diversa, así que vamos a empezar con lo más importante, explicando a la población que es un estado fallido. Cuando nosotros hablamos de un estado fallido, es un estado colapsado, un estado que no tiene la fuerza suficiente para garantizar los derechos, el goce pacífico de los derechos humanos constitucionales a la población. ¿Qué significa eso? El Estado tiene el monopolio de la fuerza, que se representa en la Fuerza Armada y en la Policía Nacional Civil. El monopolio de la persecución del delito, que se centraliza en la Fiscalía General de la República y en el órgano judicial. El Estado controla eso y nosotros los ciudadanos dependemos de ese control del Estado, a efectos de no estar en un Estado fallido, en un Estado africanizado, donde sean los hombres fuertes de las regiones, de diferentes regiones, las que ejercen un control extraterritorial, o sea, un control extralegal dentro del territorio, y que incluso tienen la capacidad hasta de poner impuestos dentro del territorio. Y eso lo estamos viendo con las maras. Estamos hablando fuera de cámaras de ciertos eventos en los cuales una persona entra a una colonia, a un pasaje, y las maras lo detienen como que fuera una autoridad local y le piden su identificación y lo ejecutan si no es del territorio o si tiene la desgracia esta persona de que en su huida aparezca en un territorio rival. Entonces, un Estado fallido es precisamente eso, cuando el Estado pierde control sobre el territorio y pierde la capacidad de garantizar a sus ciudadanos el goce y uso pacífico de sus derechos. Nosotros hemos estado deslizándonos en un Estado fallido, y esto no ha ocurrido únicamente con el gobierno de enfrente, venimos desde la época pues de Arena, deslizándonos poco a poco en este concepto de Estado fallido hasta llegar al nivel pues en que nos encontramos hoy, que vemos que la gente en su desesperación agarra un par de camisas, agarra un par de cosas y se va a pie con todos los riesgos, incluyendo niños pequeños y bebés, personas embarazadas, mujeres embarazadas, se va a atravesar todos los riesgos para tratar de escapar de la realidad pues que estamos viendo en El Salvador. Esa es la primera aproximación que tengo a los comentarios del arzobispo. La segunda, ¿cuándo vamos a oír hablar al arzobispo de la buena nueva, del Adviento, de la buena noticia de Jesucristo, ¿cuándo lo vamos a oír interesado en satisfacer el hambre espiritual de la feligresía católica,
donde hay tanta necesidad de amor, donde hay tanta necesidad de esperanza. Lo escuchamos hablar de la ley del agua, lo escuchamos hablar del Estado fallido, lo escuchamos hablar de política. No sé si se equivocó de profesión y probablemente se debería inscribir en un partido político. Nosotros, los que somos católicos, tenemos sed de la palabra de Dios y yo creo que ese es mi segundo comentario. No obstante que él opinó sobre un Estado fallido, que es la realidad, creería que de alguna forma nos gustaría escucharlo más hablando del Evangelio. Ahora, ¿tú crees, para coronar esto, tú crees que realmente nos estamos acercando a un Estado fallido o hace rato simple y sencillamente ya ingresamos en esa capacidad, en esa dinámica, en esa categoría? Mira, Sergio, lo que pasa es que el Estado fallido no ocurre por un evento de ayer. O sea, un Estado fallido va desarrollándose. Las maras, si nos vamos a la época de Freddy Cristiani, era el fenómeno de los hipotes que se habían ido por la guerra y que estaban regresando a ejecutar en El Salvador lo aprendido allá, pues las malas mañas aprendidas allá. Yo tengo información que en esa época en los consejos de seguridad se hablaba de los muchachos, que estos bichos, pero ese fenómeno se fue organizando, fue creciendo, los territorios se empezaron a perder, la policía se empezó a corromper. Ahora tenemos que las maras están extrapolando, están pasando de ser de la muy extorsión, están pasando de ser del asesinato a entrar en situaciones más sofisticadas, como el microcrédito. Tienen dos sistemas ahora. El microcrédito, que suponete una persona de escasos recursos le pide a un marero y le cobra un buen interés, ve al marero, ¿no? Y viene, y si no le pagan, pues ya sabes lo que le pasa. Sí, que es la usura. Lo que pasa es que este usurero no acude a los tribunales. Es correcto. Acude a exterminar la vida, claro. Llamémosle microcrédito criminal. Okay. Y hay otro elemento que me ha estado llegando información que está ocurriendo en los centros comerciales de la periferia, que lo que ocurre es que el marero llega a depositar dinero, a decirle, mira, aquí traigo X cantidad de dólares, ponelos a trabajar en tu negocio y me vas a pagar este rendimiento financiero. Y si la persona no lo acepta, lo mata. Entonces, es otra especie de crédito forzoso criminal. Entonces, las maras están extrapolándose. Ya no son, olvídate de la persona que anda tatuada y que anda ahí en una zona marginal. Eso ya pasó. Ahorita se están sofisticando. El acto seguido es que vamos a empezar a tener los primeros empresarios de alto nivel vinculados con el crimen organizado. Y ya no necesariamente con el tráfico de droga, sino con estos movimientos de dinero que son realmente vastos, son millonarios los que mueve la mara, ¿eh? Entonces eso nosotros tenemos que empezar a combatirlo. Ningún presidente, óiganlo bien, ningún presidente va a lograr controlar el fenómeno en el próximo quinquenio. Tiene que tener un acuerdo amplio, político, partidario, para que todos los ciudadanos nos pongamos de acuerdo, porque esto nos afecta a todos. Nos pongamos de acuerdo en las medidas a tomar y pensar en lo que empezar a resolverlo en el próximo quinquenio y tal vez terminar con el fenómeno pandilleril en los próximos 10, 15 años. Algo que es importante, que va de la mano con esto y que para mí es una actitud delictiva, pero que yo no entiendo por qué no la terminan de una u otra forma tipificando como tal. Max, bueno, estamos pendientes de la resolución de la Cámara que determine sobre la apelación del Troll Center. Esto me lleva sobre la prensa gráfica que en determinado momento se estableció. Esto me lleva a traer a colación esta famosa Flakes News, que son noticias falsas que tratan de persuadir, de encaminar, de encauzar, de confundir, de atacar a determinadas personas y que de una u otra forma, como aquellos perfiles falsos que van creando con los troles, que tú no has dicho algo cuando de pronto se viene una avalancha de críticas de algo abstracto, algo que no existe en la mente de una persona con estructuras mentales arcaicas y retorcidas. ¿Tu opinión? Lo que pasa es que, digamos, los troles, el fenómeno troll no es un fenómeno natural, no forma parte de un ecosistema informático donde las personas naturalmente participan e interactúan, sino que el troll es, digamos, un subproducto de la libertad de información, donde son estas personas, que no son muchas, pero sí parecen ser muchos,
y son contratados para efectos de ejercer digamos, empujar tendenciosamente, maliciosamente a un perfil político o a una idea de naturaleza política. Y por supuesto, atacar a quien no es de esa tendencia. Estos troles, como les digo, es un subproducto con el cual nosotros tenemos que vivir, y por eso es importante abordar el tema de la fake news, porque tenemos que vivir con ellos. ¿Cuál sería la opción? ¿Regular el internet? ¿Regular la libertad de expresión? Eso es una locura. O sea, eso equivaldría a que la solución, la medicina sería más cara que la enfermedad. Nosotros tenemos que ser libres, y lo que tenemos que tener es autocontrol, y tenemos que tener una capacidad de contrastar lo que ves en un tweet o en una noticia en Facebook con la realidad, y tratar de alimentarnos de diferentes fuentes contrastando ideas. Es la única forma de formarnos un criterio político adecuado, no simplemente quedarnos con el mensaje de un personaje que probablemente no tiene cara, que probablemente no tiene foto, que tiene un nombre de fantasía y que tiene 5 seguidores y que está tirando una idea o está emitiendo un blog o está emitiendo un criterio político cuando no tiene ningún tipo de sustento práctico ni fáctico. Entonces nosotros tenemos que tomar toda esa información y filtrarla de parte nuestra, de los usuarios de las redes sociales, porque yo soy usuario de las redes sociales. Lo que tenemos es un filtro ético personal. Nosotros no le damos un retweet a una noticia falsa, nosotros no tiramos una idea falsa, porque nosotros sí damos la cara, ponemos la cara y el nombre, y nos hacemos responsables personal y legalmente de lo que decimos. Entonces, tú tienes que evaluar cuando veas en las redes sociales si esa persona que está difundiendo una noticia o una idea la sustenta, la soporta, la suscribe, o simplemente se lanza desde la oscuridad con tal pues de destruir una idea o de dañar a una persona. Max, debo de agradecerte el tiempo destinado a esta tu entrevista, el que nos hayas hecho parte de tu agenda y haber conversado sobre diferentes temáticas. Muchísimas gracias por tu tiempo, te agradezco. Gracias. El Salvador, no me quiero retirar sin antes nuevamente recordarle las diferentes ofertas que Mr. Donut pone para todos ustedes. Únicamente por $4.95 usted puede llevarse este delicioso café, que por supuesto tiene la marca de un restaurante muy pero muy reconocido y patrocinador de la entrevista Al Punto con Sergio Méndez, como es Mr. Donut, al igual que los vasos térmicos nuevos coleccionables, $4.99 cada uno únicamente, y tiene 3 opciones para que usted pueda ser parte de la historia de Mr. Donut. Y por supuesto recuerde que vienen llenos de su café favorito, este que le estamos ofreciendo, este mismo el que nosotros consumimos en todas las entrevistas y degustan nuestros invitados. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto del año. Será hasta una nueva oportunidad, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.